ese breve paso, ¿sí? Ustedes ya quedarían habilitados para poder empezar a ejercer como peritos en la justicia, ¿sí? Si se inscriben en octubre, por ejemplo, de este año, quedarían habilitados para empezar a ejercer a partir del 2026. Ahora, yo les mencionaba principalmente la función del perito, ¿sí? Como auxiliar de justicia. Pero también hay otra figura conocida y que es es otra alternativa que tienen dentro del proceso, que es la figura del consultor técnico, que no es lo mismo el consultor técnico que el perito. ¿Por qué? El consultor técnico, a diferencia del perito, lo que va a hacer es auxiliar a la parte, ¿sí? Ya sea a la parte actora o a la parte demandada, y la parte va a ser quien lo elija discrecionalmente, ¿sí? Generalmente se suelen elegir profesionales, ¿sí? De confianza. Hay muchos colegas de ustedes que cuando se reciben, o quizás más adelante, se asocian, ¿sí? Y brindan este servicio de asesoramiento técnico para todos aquellos interesados poder, digamos, optar por ese servicio en concreto en materia de ingeniería. Es muy probable, en este caso yo le comentaba, en el caso de la palanca guillotina, que esa persona, cuando contrató al abogado, el abogado es muy probable que haya contratado un consultor técnico antes de ingresar al proceso. ¿Por qué? Porque en ese sentido, el abogado, al igual que el juez, es un experto en derecho, no en ingeniería, y seguramente necesitó de que un ingeniero mecánico le afirme o le eche certezas sobre si efectivamente el sistema de seguridad de ese auto había fallado o no. Porque si en este caso el ingeniero como consultor técnico le dice, mirá, la falla, no hubo una falla en el sistema de seguridad, seguramente no se hubiese iniciado ese reclamo, ¿sí? Entonces, esto es lo que permite a las partes, este asesoramiento previo al conflicto, ¿sí? Permite darle certeza de que pueda entrar a un terreno firme, ¿no? En respecto a lo que está reclamando, me refiero, ¿no? Entonces, básicamente, este es el rol principal que tiene el consultor técnico. Y tiene una característica que es parcial, porque generalmente es tendencioso, ¿sí? Con los intereses de la parte. Ahora, la diferencia principal que tiene el consultor técnico con el perito, tienen varias diferencias. Una de ellas es que el consultor técnico siempre tiene que ser designado en esta etapa, que es la etapa introductoria, porque lo eligen las partes, ¿sí? En sus escritos. En cambio, el perito, como auxiliar de justicia y auxiliar del juez, porque básicamente el perito juega en el equipo del juez, ¿sí? El perito actúa en esta etapa, que es la etapa probatoria, ¿sí? Actúan ambos en dos momentos diferentes. Ahora, el perito siempre va a actuar por nombramiento, digamos, judicial, porque se sortea. Ahora vamos a ver un poco cómo es esto. Y también está sujeto a determinadas causales, ¿sí? Que le podrían llegar a impedir ejercer, en un caso en concreto, su rol de perito. Me explico. Si, por ejemplo, alguno de ustedes, no sé, trabaja en el Banco Galicia y como complemento decide inscribirse como perito y ejercer este rol en particular, puede ocurrir que sea designado en una causa, como ingeniero en sistemas en este caso, y que cuando vea que fue designado, advierta que la parte demandada es el Banco Galicia, que es ni más ni menos que su empleador. En ese caso, ¿se podría aceptar el cargo? ¿No se podría? Bueno, en ese caso habría una causal, no solo de recusación, sino que se llama de excusación, que en ese caso habría un conflicto de intereses, ¿sí? Entonces, uno como perito, si se da esa casualidad, no podría aceptar el cargo porque estaría viciada una característica principal del auxiliar de justicia, que es la imparcialidad. Ocurre lo mismo si uno es designado como perito, ¿sí? Y advierte de pronto que la parte actora o la parte demandada es un amigo o hay una manifiesta enemistad con alguna de las partes,
o por ejemplo si la parte actora es acreedor de uno o si es deudor, ¿sí? En todos esos supuestos, uno como perito no podría, digamos, aceptar el cargo, ¿sí? Tendría que rechazarlo directamente porque estaría viciada la imparcialidad. Estas son las dos grandes diferencias entre el consultor técnico y el perito. Ahora, ¿cómo es el aspecto, digamos, práctico? ¿Cómo es la dinámica en el proceso, en este rol tan particular del perito? Yo les mencionaba acá adelante, ¿sí? La etapa probatoria, que es donde este auxiliar de justicia tiene especial protagonismo. Si yo tuviese una cámara de fotos, le haría un zoom a esta etapa y entraría directamente de lleno acá. ¿Cuándo empieza esa etapa probatoria? Bueno, empieza con un acto procesal, que es una audiencia preliminar. Básicamente consiste en que el juez va a convocar a la parte actora y a la parte demandada y va a intentar que lleguen a un arreglo, ¿sí? A un acuerdo para ponerle fin al conflicto y evite obviamente todo el tránsito del proceso. Si las partes no se ponen de acuerdo y no se puede efectivamente terminar el proceso en esa instancia, el juez automáticamente pasa a proveer toda la prueba para que, bueno, las partes básicamente empiecen a demostrar las distintas afirmaciones a través de estos medios de prueba. Entre esos medios de prueba está la prueba pericial, que es donde ustedes van a tener especial protagonismo o, digamos, participación, si se quiere. Entonces, en esa audiencia el juez designa al perito, ¿sí? Previo sorteo, y se los pone en conocimiento a ustedes por un instrumento que se llama cédula, que tiene por finalidad poner en conocimiento a una de las partes o a un auxiliar de justicia de una resolución judicial. ¿Cómo es que ustedes toman conocimiento de que fueron designados en un cargo? Bueno, cuando ustedes se inscriben en el Poder Judicial, en esa lista de peritos para poder ejercer, van a tener que crear un usuario, ¿sí? Que el usuario es el número de quit de ustedes, tendrán que generar una contraseña y una vez que ingresan, les va a salir automáticamente un portal que tiene un título gigante y dice Portal de Novedades y abajo están todas las novedades que van surgiendo en los distintos expedientes en donde ustedes van a ser, digamos, designados, ¿sí? Entonces, ingresan a ese usuario y de pronto ven que fui designado en este expediente. Ingresan, ¿sí? Y desde el día que ustedes reciben esa notificación, tienen 3 días hábiles para aceptar o no el cargo. ¿Por qué les digo esto? Siempre es de buena praxis ver el expediente, ver de qué se trata el asunto, si les conviene o no aceptar el cargo, si le es rentable. Eso es una evaluación propia de cada uno de ustedes, ¿sí? Ahora bien, si por algún motivo ustedes deciden no aceptar el cargo, siempre es de buena praxis fundamentar o justificar por qué no van a aceptar el cargo. Sea porque se encuentran de licencia médica, sea porque se encuentran de vacaciones, sea porque el cúmulo de tareas que tienen no les va a permitir llevar adelante esa tarea en particular. ¿Por qué les digo esto? Porque si uno rechaza de manera reiterada el cargo sin justificar, hay una sanción prevista que es la suspensión de 1 año, ¿sí? En el ejercicio de este rol. Entonces, de pronto, si uno rechaza 3 o 4 expedientes seguidos sin justificar, es probable que al próximo año queden suspendidos, ¿sí? Por eso siempre está bueno y es de buena praxis poder invocar o justificar por qué no aceptan el cargo. Una vez, si ustedes deciden aceptar el cargo, una vez que lo aceptan, nace un derecho, ¿sí? Que es el de pedir anticipo de gastos. La aceptación del cargo se hace por escrito. Hay una solapa en el sistema que dice escritos. Ustedes ingresan ahí, ponen el fuero en donde intervienen, sea civil, sea comercial, ponen el número de causa, el año y presentan electrónicamente el escrito.
¿sí? Ahora, el anticipo de gastos, ese pedido también se hace del mismo modo. Generalmente se acepta el cargo y en el mismo escrito se pide el anticipo de gastos. ¿Qué es el anticipo de gastos? Son todas las erogaciones que le puede implicar, ¿sí?, al perito realizar para la confección de su dictamen pericial. Básicamente es una suma de dinero, me anticipo a esto, el anticipo de gastos no integra la regulación de honorarios que le hagan ustedes al final del proceso, ¿sí? Tiene otra naturaleza. Y, por ejemplo, puede ocurrir que en un caso en donde tenemos un accidente de circulación, el perito ingeniero mecánico que intervenga tenga que trasladarse, ¿sí?, al lugar de los hechos para ver in situ cómo era ese lugar, si había semáforo, si había loma de burro, cuál era el estado de la calzada, si había reductores de velocidad, etc. Ese gasto, ese viático de traslado, se puede pedir. Lo mismo si tuviese que, por ejemplo, es muy probable que en ese caso el ingeniero mecánico tenga que pedir un presupuesto a un concesionario o a un taller para poder cuantificar qué valor tiene la reparación de ese auto. Los presupuestos se cobran, obviamente, y esos distintos gastos que le puede llegar a implicar al perito, los tiene que básicamente solicitar, porque no corresponde que saque dinero de su bolsillo para realizar, digamos, la pericia, ¿sí? En un 98% de los casos les diría, como ustedes juegan para el equipo del juez, el juez entiende estas circunstancias y generalmente concede el anticipo de gastos. Una vez que el juez lo concedió, está a cargo de las partes el pago de anticipo de gastos, sea la parte actora o la demandada, dependiendo quién ofreció la prueba, esa prueba en particular. Y una vez que a ustedes les transfieren a su CBU el anticipo de gastos, comienza a correr el plazo de 15 días hábiles. Este plazo lo establece el Código Procesal, ¿sí? Pero sepan que el juez puede fijar un plazo mayor, puede ser de 20, de 25, de 30, dependiendo la complejidad de la pericia. Les comienza a correr, una vez que le pagan el anticipo de gastos, este plazo de 15 días hábiles. Ahora, siempre digo lo mismo, no puede ocurrir que ustedes, una vez que ya reciben el anticipo de gastos y le comienza a correr este plazo de 15 días, puede ocurrir que de pronto ustedes empiecen a ver con mayor detenimiento el expediente y adviertan que la pericia que tienen que realizar es más compleja de lo que parecía y les va a insumir mucho más tiempo de lo que parecía. En esos casos no hay ningún tipo de problema, siempre existe la posibilidad, y lo hacen muchos colegas de ustedes, de pedir una prórroga, ¿sí?, por escrito, de 15 días hábiles más, de 10, de 20, lo que necesiten. Generalmente los jueces, y en su gran mayoría, conceden la prórroga para que ustedes puedan, digamos, trabajar tranquilos y elaborar detenidamente ese dictamen pericial, ¿sí? Esta es la secuencia en el proceso de cómo ustedes son designados, eligen aceptar o no el cargo, pueden pedir un anticipo de gastos y finalmente el momento en donde tienen que practicar, ¿sí?, o realizar el dictamen pericial, que es donde estamos acá, en esta diapositiva. O sea, cómo es la forma en la que ustedes tienen que practicar ese dictamen. Esto se divide básicamente en 3 etapas o en 3 momentos, diría yo. La primera etapa básicamente consiste en realizar las operaciones técnicas, como por ejemplo, acercarme al lugar de los hechos, ¿sí? Son diligencias que a ustedes le van a permitir poder tener más certeza y más elementos para poder realizar el dictamen. Si yo me voy al caso de un accidente de tránsito, el ingeniero mecánico seguramente va a tener que trasladarse el día que él quiera, ¿sí?, al lugar de los hechos, ver si había señales de tránsito, ver el estado de la calzada, ver si había semáforos, ver si había alguna señalización que diga pare, ¿sí? Pero también va a tener que citar a las partes para que traigan sus autos y para que los pueda inspeccionar personalmente, para ver si los daños siguen existiendo, dónde los tenían, cuál era la magnitud de esos daños.
Si yo me voy a un ingeniero en sistemas, a un ingeniero químico, es muy probable que en el marco de ese proceso en donde intervenga, por ejemplo, el ingeniero en sistemas, tenga que peritar sí o sí el teléfono, la computadora, para ver desde qué IP sí salió esa extracción o ese movimiento bancario. Es probable que tenga que apersonarse o trasladarse a la sede central del banco para ver si el banco efectivamente cumplía con los estándares de seguridad informáticos. En el caso del ingeniero químico, si hay algún producto que se lanza a la venta que es potencialmente tóxico o dañino para las personas que lo consumen o lo utilizan, seguramente tenga que trasladarse a la fábrica y tomar muestras de ese producto, ver las propiedades que tiene, si es tóxico o no es tóxico, ¿sí? Son distintas diligencias que, dependiendo del caso, van a tener que ir realizando los peritos. Pero además de eso, también van a tener que ver el expediente y ver qué hay ahí adentro para poder sumar más elementos y elaborar, ¿sí?, con mayor, si se quiere, firmeza, el dictamen. Por ejemplo, en el caso del ingeniero mecánico, bueno, mirará la prueba documental que está en el expediente. Observará si hay fotografías, que seguramente la parte actora acompañó, fotos del auto, ver dónde están los daños, ver el presupuesto, que también es la prueba documental, ¿no?, que acompañó esa parte actora, ver las fotos que quizás acompañó la parte demandada para ver dónde tenía los daños el vehículo de esta parte, ¿sí? Todos esos elementos y todas esas diligencias que están dentro de esta primera etapa es lo que a ustedes les va a ayudar a realizar, o los elementos constitutivos para que puedan realizar el dictamen pericial. La segunda etapa, ¿sí?, consiste básicamente en la presentación del dictamen pericial. La presentación es igual que, en cuanto a la forma de presentarlo, me refiero, se presenta de igual modo que la aceptación del cargo. Se hace por escrito, a través del sistema del Poder Judicial, entran con su usuario y contraseña, portal de novedades, a la izquierda van a ver una solapa que dice escritos. Ingresan ahí y hacen la presentación del dictamen pericial. Fundamental considerar que cuando ustedes realizan ese dictamen pericial, únicamente van a tener que responder los puntos periciales que ofrecen las partes, ¿sí?, sea la parte actora, sea la parte demandada. Ustedes nunca podrían, o pueden, mejor dicho, extralimitarse de lo que las partes les piden. No se pueden apartar de los puntos de pericia. Únicamente tienen que responder lo que las partes les piden, y esos puntos de pericia siempre son ofrecidos en este momento, en la demanda y en la contestación de la demanda. Ahí van a ver distintos puntos. Yo después voy a proyectar una pericia para que ustedes la puedan ver en tiempo real, pero básicamente le van a pedir, no sé, en el caso del ingeniero mecánico, a qué velocidad circulaban los vehículos intervinientes en el siniestro, cuál es el costo de reparación del vehículo de la parte actora, cuál fue el vehículo embistente y cuál fue el vehículo embestido, ¿sí?, cuántos días de reparación se requieren para esta naturaleza de los daños que tiene el auto de la parte actora, etcétera, ¿sí? Ustedes no pueden apartarse de esos puntos que las partes le piden. Por más que se mueran de ganas, no pueden hacerlo, ¿sí? Una vez que ustedes presentaron ese dictamen, concluye la segunda etapa, pasamos a una tercera etapa, si se quiere, o a un tercer momento, que básicamente consiste en lo siguiente. Ese dictamen pericial que ustedes presentan, se lo ponen en conocimiento a las partes, tanto a la parte actora como a la parte demandada, ¿sí? Y acá las partes pueden tomar distintas posturas o actitudes frente a las conclusiones periciales a las que ustedes arribaron. Una de esas actitudes es guardar silencio, que siempre digo lo mismo, es lo mejor que le puede pasar a ustedes, porque ahí finalizaría su trabajo, ¿sí? Tendrían que esperar hasta la regulación de sus honorarios profesionales. La segunda actitud posible es el pedido de completar la pericia. Puede ocurrir que algún punto de pericia no se conteste, ¿sí?, ya sea porque hubo un error involuntario, sea porque se les pasó,
sea porque, no sé, no lo leyeron, puede pasar, somos seres humanos, no es nada grave. Eh, a veces en el cúmulo de trabajo ocurre, ¿sí? Que ocurren estas cosas, no es nada grave. A lo sumo, alguna de las partes advertirá y dirá, señor ingeniero mecánico, usted no me contestó este punto de pericia en donde yo le pido que me informe las velocidades de los vehículos intervinientes. Le pido la complete. Los pondrán en conocimiento ustedes de vuelta y completarán ese punto de pericia. Nada grave. Las otras dos actitudes posibles son quizás las más complejas, pero una es la impugnación, que la impugnación lo que busca es contradecir o refutar las conclusiones periciales a las que ustedes, digamos, llegaron en ese dictamen. Generalmente la impugnación es efectuada por abogados. Difícilmente, en la gran mayoría de los casos, es poco probable que el abogado pueda rebatir la conclusión técnica pericial a la que arriba un ingeniero, cualquiera sea su especialidad, porque por el simple hecho de que el abogado es experto en derecho, no en ingeniería. Ahora, la complejidad puede darse quizás para ustedes cuando la parte ofreció un consultor técnico, ¿sí? Y la impugnación viene de un colega de ustedes. ¿Sí? Y le impugne la pericia. Y quizás diga, bueno, las conclusiones arribadas por el perito ingeniero en sistemas Gutiérrez son erradas porque el procedimiento que empleó, según lo que dijo su dictamen, no sigue, no sé, la técnica o la normativa vigente en área de seguridad informática. Y hará la crítica e intentará, ¿sí?, desestabilizar la conclusión a la que ustedes lleguen. Y después ustedes deberán contestar esa impugnación y ver si la sostienen, si se apartan o no, ¿sí? Ese es el juego que tienen entre las partes. La otra actitud posible es el pedido de explicaciones, que básicamente consiste en un pedido de aclaraciones, en algún punto quizás oscuro de la pericia o que no quede del todo claro. Por ejemplo, si un ingeniero mecánico en su dictamen dice, bueno, el vehículo de la parte actora circulaba a 40 kilómetros por hora al momento del impacto y al momento del cruce de la intersección. Ahora, el vehículo de la parte demandada circulaba a 58 kilómetros por hora al momento del impacto y al momento de cruzar la intersección, pero no aclara o no explica cómo llega a esa conclusión. Entonces, en ese caso es muy probable que alguna de las partes le haga un pedido de explicaciones y le pida, ingeniero mecánico, usted me hizo esta afirmación de las velocidades, que el vehículo de la actora circulaba a 35, el de la demandada a 58. ¿Cómo llega usted a esa conclusión? ¿Cómo determina esas velocidades? ¿Me lo puede explicar? Y ahí el ingeniero mecánico deberá contestar, bueno, llego a esta conclusión porque visualicé las fotografías que están agregadas como prueba documental y visualicé personalmente, vi a los vehículos cuando los cité a hacer la inspección ocular y la velocidad se determina por la deformación de la carrocería, ¿sí? Eso me permite inferir que uno circulaba a determinada velocidad y el otro a otra. O también puede decir, vi que había una causa penal del acta de procedimiento en esa causa, veo que había huellas de frenado y ese elemento también me permite concluir o inferir, además de la deformación de la carrocería, que las velocidades estimadas eran estas, ¿sí? Básicamente en esto consiste la forma de practicar el dictamen pericial. Yo les preparé una diapositiva porque seguramente les van a pasar el material, pero para que les quede el día de mañana esquematizado, todo esto que vimos acá está básicamente volcado en esta diapositiva, secuenciado paso por paso, ¿sí? Para que ustedes después puedan disponer de este material, porque la realidad es que esto está pensado exclusivamente para ustedes, ¿sí? Dejo de compartir un segundo pantalla y quiero pasar a mostrarles una pericia en tiempo real para que puedan, digamos, conocer su estructura y que no quede todo por ahí en un marco teórico, ¿sí? Estoy en deuda con el resto de las especialidades. No, el tiempo obviamente no me alcanzaría para poder pasar una por una, pero intentaré conseguir otras, ¿sí?, de distintas especialidades, también
así les puede quedar un modelo, y ver cómo es la secuencia o la estructura de un dictamen pericial. Fíjense que esta es una pericia que presenta un ingeniero mecánico, ¿sí? En el marco de un accidente de tránsito. Él comienza acá arriba, en negrita, identifica el juzgado, dónde está físicamente ubicado, y ya pasa con el título Perito Ingeniero presenta pericia. Y acá ya pone, digamos, hace la introducción con sus datos personales. Yo en amarillo les resalté las partes quizás más importantes, ¿sí? Cita la carátula o el nombre del expediente, pone el número y comienza. Preliminarmente, fíjense que acá en la introducción él dice que para realizar la pericia tuvo en cuenta el expediente, vio la causa penal y todas las constancias que estaban en autos. Autos es expedientes, ¿sí? Hace también mención a que inspeccionó el lugar del accidente y que además citó a las partes para que pueda ver, digamos, los vehículos de cada una de las partes. Hace una citación acá, pone la fecha, la hora y el lugar. Al final, él acá dice, a la inspección no concurrió ninguna de las partes citadas. Esto puede ocurrir, que las partes no lleven los autos, en un caso de estas características. Y ahí quizás el desafío para ustedes es más grande porque van a tener que guiarse para realizar la pericia exclusivamente con los elementos que están en el expediente, ¿sí? Ya no es culpa de ustedes, no tienen ningún tipo de responsabilidad porque ustedes más que esto no pueden hacer. Se toman el tiempo, fijan un día, citan a las partes y no llevan los autos. Bueno, se guiarán con los elementos que están en el expediente. Y en el caso de que no puedan responder a algún punto de pericia, dirán, cité a las partes, como no me trajo el vehículo, este punto no lo puedo responder. En todo caso, será culpa de la parte y no de ustedes, ¿sí? Como para que se puedan cubrir. Y acá al final dice, una vez reunido todos los elementos de juicio, procedo a efectuar el análisis del tema. Y ya abajo comienza con los puntos de pericia. En negrita, él pone los puntos de pericia de la parte actora, y sin negrita, él pasa a responder los distintos puntos, ¿sí? Fíjense que acá la parte actora le está pidiendo que se pronuncie si la mecánica del accidente es verosímil, según lo que afirmó en la demanda, y acá el ingeniero contesta que resultaría verosímil, ¿sí? Como causal de los daños, de deformaciones y roturas. Habla de que observó las fotografías, observó el presupuesto que se acompañó como prueba documental y continúa acá respondiendo punto por punto. Ahora vamos a ver un croquis en escala al final, que es bastante interesante. La confección de esta pericia está bien esquematizada. Fíjense que se le pide cuáles son los daños de importancia que sufrió el vehículo de la parte actora, y acá hace el detalle. Parte trasera, repuestos a reponer, arma la lista. Hace referencia a la mano de obra, ¿sí? También de lo que es chapa y pintura, techo, guardabarro, y continúa. Y se le pide también que realice un croquis, ¿sí? Que él lo acompaña como anexo, que esto básicamente es fundamental para el juez, porque después el juez, cuando tenga que dictar sentencia, va a agarrar este dictamen y se va a poder recrear el accidente según cómo fue y cómo también lo entendió el experto en esa ciencia en particular, que es el ingeniero mecánico, ¿sí? En este sentido, o mejor dicho, en esta área específica, el ingeniero es como los ojos del juez, ¿sí? Entonces, por eso es de gran ayuda la presentación del dictamen, y más que de gran ayuda es fundamental para la resolución del conflicto, ¿no? Para ver hacia qué lado se inclina el juez al momento de resolver. Fíjense que acá se le pide cuál fue el vehículo embistente, cuál fue el embestido, ¿sí? Yo acá le marqué, le subrayé que el embestido fue en este caso, bueno, acá un Ford EcoSport. Y sigue contestando punto por punto, contesta las reparaciones al momento de la presentación de su dictamen, cuáles eran. Esto fue en marzo del 2023, ¿no? Cuando presentó la pericia. Hace todo el detalle de los repuestos, de la mano de obra, y continúa ahí contestando. Quería llegar acá al croquis de escala para que puedan verlo. Sigue respondiendo ahí los puntos.
Y acá, por ejemplo, antes de que se me pase, se le pide que determine el tiempo que demandarían las reparaciones del vehículo. Acá el ingeniero mecánico dice que serían 8 días corridos, ¿sí? Si, por ejemplo, él hubiese puesto 8 días y no hubiese puesto corridos, ¿sí? Y hubiese puesto 8 días seco, es probable que alguna de las partes le hubiese hecho un pedido de explicaciones. Usted, ingeniero mecánico, afirmó que los días de reparación son 8. Ahora, cuando dice 8, ¿a qué se refiere? ¿A 8 días corridos o se refiere a 8 días hábiles? Que no es lo mismo, porque los días hábiles van de lunes a viernes, sábado y domingo son inhábiles y los feriados nacionales también. Entonces, esto cambiaría la ecuación, porque si fuesen 8 días hábiles, serían más días. ¿Y eso qué haría? Permitiría que el juez cuantifique, ¿sí?, con un mayor monto una partida de la indemnización específica que se llama privación de uso del auto, que básicamente consiste en la indisponibilidad de ese auto que tuvo que transcurrir, digamos, esa persona por no poder utilizarlo, producto del accidente. Y acá continúa, bajo, me fui al anexo, y acá recrea el lugar del accidente, ¿sí? Hace el croquis, pone, bueno, acá la señal de tránsito que es el semáforo, aparentemente no hay ningún cartel. Arriba había mencionado que el estado de la calzada era bueno, hace toda la descripción del lugar de los hechos y a continuación hace un croquis secuenciado y recrea cómo fue el accidente. Un choque trasero y reafirma el resto de las características del lugar. Continúa, sitúa el lugar de los hechos, toma una captura de Google Maps y toma también una de Street View, ¿sí? Yo, esto en particular no lo recomiendo, extraer una fotografía de Street View, porque puede ocurrir que el lugar de los hechos en Street View esté desactualizado, o al menos estar atento al año. Acá creo que dice, estoy seguro, 2021, la pericia se presentó en el 2023, por lo cual había 2 años de diferencia. Quizás al momento del accidente, acá había una loma de burro, ¿sí? Entonces yo lo que siempre recomiendo es ir personalmente al lugar de los hechos y sacar una fotografía de ustedes con su teléfono, con una cámara, con lo que fuere, y acompañarla de esa manera, ¿sí? Porque quizás puede dar lugar a una impugnación. Y acá acompaña un extracto de una denuncia administrativa de siniestro que también utilizó para realizar el dictamen pericial, ¿sí? Otro parte también de la prueba documental, ¿no? Que es lo que le comentaba. Esa es básicamente una pericia, digamos, un dictamen pericial en tiempo real. Y ya me voy hacia el final. Vamos hacia aquí, que es la última diapositiva, esta de acá. ¿Qué es esto último? En donde ya finalizó la etapa, digamos, probatoria, una vez que ustedes presentaban el dictamen. Y lo último, que es la etapa decisoria, el juez lo que hace básicamente es pasar directamente a dictar sentencia y resolver el conflicto, hacia un lado o hacia otro. ¿Qué hace el juez? Lee la demanda, lee la contestación, ve toda la prueba producida, ¿sí? Y va a valorar hacia qué lado se inclina. Resolverá si el sistema de seguridad informático falló o no falló, si el sistema de seguridad del auto falló o no falló, y resolverá y le dará la razón o a la parte actora o a la parte demandada. Ahora, la pregunta que hago es, ¿el dictamen pericial que ustedes presenten, ¿sí?, es obligatorio para el juez? ¿Es vinculante? ¿Está atado el juez a seguir las conclusiones del dictamen pericial que presentan ustedes en este proceso? Bueno, yo les mencionaba que es cierto que el perito, en este caso el ingeniero o la ingeniera, es auxiliar del juez, pero el juez no está obligado, ¿sí?, a seguir las conclusiones periciales. Aunque en el 98-97% de los casos se inclina y resuelve según esas conclusiones, se apoya en ese dictamen pericial. Es muy difícil que el juez se aparte de esas conclusiones periciales
porque tendría que en ese caso argumentar con un estricto, digamos, rigor técnico y científico el motivo por el cual se apartó. Y el juez, la realidad es que no tiene esos conocimientos. Por eso es muy difícil que el juez se aparte de esas conclusiones. Una vez que se resolvió, el juez va a decir fallo, condeno a el Banco Galicia a reintegrarle esta suma porque el sistema de seguridad informático falló y resuelve el conflicto. Y acto seguido se pasan a regular los honorarios profesionales de los auxiliares de justicia, sean abogados, sean peritos, ¿sí? Y les comento que la regulación de honorarios está volcado en esta ley, que es la 27423. Es una ley de honorarios que establece un mínimo de regulación, que son 6 UMA. El UMA es una unidad de medida arancelaria que representa un porcentaje del salario de los jueces de primera instancia, se actualiza todos los meses. Un UMA hoy en día es equivalente a la suma de 71.000 pesos, de modo tal que el honorario mínimo es de 6 UMA, pero la regulación de honorarios siempre se hace del siguiente modo. Capital de condena más intereses, eso es la base de cálculo. De ese resultado, a ustedes les regulan entre un 4 y un 8%. ¿Sí? Si esa base de cálculo es muy baja, bueno, ustedes quedan cubiertos por la ley de honorarios, que el mínimo a regularles es de 6 UMA. ¿Sí? Esa sentencia definitiva se las ponen en conocimiento a todas las partes y a ustedes, y ustedes tienen derecho, ¿sí?, a poder apelar esos honorarios, y siempre es de buena praxis, digo, apelar por bajos, por más que estén conformes con la regulación. Siempre tienen que apelar por bajos. ¿Por qué? El recurso de apelación lo que busca es modificar un aspecto de la sentencia, en este caso de honorarios, ¿sí? Y les digo esto, ¿por qué? Porque la parte que pierde el juicio, sea la parte actora o la parte demandada, seguramente va a intentar llegar acá, a la segunda instancia, para que revisen la sentencia. Pero entre otras cosas, lo que va a buscar es reducir los costos del proceso y va a buscar que los honorarios de todos los profesionales sean reducidos. Entonces va a apelar por altos, ¿sí? Si ustedes no apelan por bajos dentro de estos 5 días, cuando el expediente vaya acá a la segunda instancia, si ustedes no apelan por bajos, la Cámara no puede elevar sus honorarios, sino que solamente los va a poder bajar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la Cámara no se puede pronunciar sobre algo que no le pidan, básicamente. Entonces, siempre es de buena praxis apelar por bajos, por más que estén conformes con el monto regulado, para darle la posibilidad a la segunda instancia de que les eleven, ¿sí?, el monto de los honorarios regulados. Sale la sentencia o se dicta esta sentencia de segunda instancia, en caso de que llegue la causa a esa segunda instancia, y se la ponen en conocimiento a todas las partes nuevamente, y a ustedes también, ¿sí?, por el portal de novedades de la página del Poder Judicial, y la parte que pierde el juicio tiene 10 días hábiles para pagarle los honorarios profesionales a ustedes, ¿sí? Esto sería, abuelo de pájaro, la función, digamos, del ingeniero como auxiliar de justicia en el marco de un proceso judicial. Agradecerles por la atención, por el tiempo. No sé si alguno tiene alguna duda. Yo sé que imagino se quieren ir y arrancar ya el fin de semana. No sé si Magalí estás por ahí. Si tenés algo para agregar, hacer un cierre con los chicos. No, yo no tengo nada que decir, impecable la presentación. Chicos, ¿alguna pregunta? Voy a prender la cámara. No, muchas gracias. Excelente presentación, Pablo. Genial. Bueno, Ahora la última bueno. parte, ¿no? El tema de los honorarios. Lo Yo más, lo tengo más, una lo más consulta. importante. ¿Qué te parece? Vengo No, diciendo de la primer clase, lo más importante, los honorarios profesionales. Fundamental. Bueno, Totalmente. Che, Maga, perdón, yo ahí me pasó ahí el titular un enlace para que lleguen una encuesta. Ahora no, o sea, si son 5 preguntas anónimas, es para hacer un tester.
Eh, nada, son menos de 5 minutos, pero ya, si querés cerramos, empezamos el fin de Recording semana, los stopped. que pueden, los que no seguimos laburando. Seguimos trabajando, lamentablemente. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, para que ahí, Zaira, una pregunta, una alumna. Sí, Dale, ¿qué tal? ¿cómo Lo estás? que es una consulta. Muy bien, ¿usted? Bien, bien. Decime vos, no hay Eh, problema, me podés tutear. Va. puede ser que cuando se hace la apelación para en la segunda instancia en la apelación, puede ser que se pida específicamente que se cambie de profesional para la, ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale el nombre. Para la inspección esta, no me sale. Estoy trabadísima, perdón. ¿Cuál? O sea, de vuelta, de vuelta. Sí, expulsarlo con las palabras. Cuando se Que, apela. Sí. claro, cuando se apela, puede ser que se pida específicamente que se cambie de profesional, que no quieren a este, quieren a otro, para hacer esta revisión. No, no, no. Esto es técnico, es buena la pregunta. Hay un principio, digamos, de adquisición y otro de preclusión. Una vez que el perito ya presentó la pericia en la etapa probatoria, no se puede volver para atrás. Con posterioridad no se puede pedir que se remueva ni que se presente otra pericia, ¿sí? Entonces, el Claro. momento, si se quiere, procesal oportuno para poder, si se quiere, remover al perito que intervenga, es en la etapa probatoria y tiene que haber una causal bastante, no sé, tiene que ser algo muy grosero para que se lo remueva, Y ¿sí? Pero una vez que se acabó esa etapa, no hay tutía, hablando mal y pronto, ¿sí? Sara, y una aclaración, Pablo, también, para agregar algo más. Vos pensás, ¿se acuerdan cuando vimos la parte de obligaciones? Que el tema de los honorarios no son obligaciones condicionales. El hecho que el perito haya presentado el dictamen pericial lo hace, digamos, le da la posibilidad de poder, no, la posibilidad, tiene el derecho de poder reclamar sus honorarios profesionales. Total, Así sea de que ese dictamen totalmente. no le haya gustado a ninguna de las partes, que hayan habido pedidos de explicaciones, de impugnación, le genera el derecho, o sea, es un derecho adquirido que tiene ese perito. Entonces, después lo que va a hacer en la etapa final, cuando ya esté la sentencia, se haya finalizado el proceso, bueno, lo que va a hacer es pelear por sus honorarios. Si considera, como bien lo decía Pablo, si considera de que están bien, pero yo sé que del otro lado, para bajar los costos, me van a apelar por altos mis honorarios para pagarme bien a mí, y yo como perito, yo ingeniero, que sé que trabajé bien, y bueno, voy a apelar por bajo para que la cámara me lo suba. ¿Entendés? O sea, el hecho de que el perito se presente y presente el dictamen, no solamente se presente, sino que acompañe el dictamen pericial, digamos, adquiere el derecho a cobrar honorarios profesionales. Así sea, por eso está estipulado, como lo decía Pablo, el mínimo legal de 6 sumas. Entonces, al haber un mínimo, menos de eso no se puede. Es como si fuera el salario mínimo vital y móvil. Bueno, la ley en materia de horarios dice, bueno, menos de esto no puede ser. Y tengan en cuenta que ese UMA, antes en los abogados cobramos, bueno, según un porcentaje y demás, que como bien lo decía Pablo, generalmente se calcula sobre el capital de condena, un porcentual. Pero el tema del UMA se va actualizando todos los meses, o cada 2 meses lo actualiza la Corte Suprema. Entonces, lo que hoy está, si hoy tu sentencia sale, te regulan honorarios y el UMA está a 71.000, quizás cuando vos llegues a cobrarlo, el UMA sea el doble. Entonces, Total. estamos hablando de otro monto también. Entonces, por eso se establece esa unidad arancelaria, teniendo en cuenta los periodos de inflación, el tema de la Argentina, la situación económica. Entonces, se establece un UMA que se actualiza. ¿Sí? Clarísimo, Entonces, no muchas hay que gracias. buscar nada. Cuando ya llegas a cámara a pelear, es un tema de, bueno, voy por mis honorarios para cobrar más. Punto. Es ahí. Y también puede pasar, Pablo, que, como para aclararlo también, que vos apeles por alto, el otro apele por bajo y la Cámara lo confirme, diga, no, los honorarios que les Total. corresponde al ingeniero Museto son 10 sumas, punto, y queda ahí. Sí, Entonces, te confirman. También puede pasar eso, no necesariamente el hecho que vos apeles por bajo de un lado, que apelen por alto y vos que apeles por bajo, significa que la Cámara lo vaya a a modificar en ese sentido. Sí, total. confirmarlo. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, ¿alguien haga otra preguntita más? Así lo liberamos a Pablo y nos quedamos para que yo tome asistencia. ¿Alguna pregunta? Ya que ¿Nada? arrancar el fin de semana, Magali. No, falta la última parte, que es el último presente, ya los libero, pobres. Bueno, ahí Bien.
Entonces, Pablo, lo que acompañaste es, así ya te libero vos también. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Para una encuesta por la presentación? Es una encuesta por la presentación para básicamente a ver si le fue útil el tema. Nada, preguntas muy sencillas. Buenísimo. Bueno, así que chicos, Bueno, hacer. Bueno, Pablo, te despedimos. Muchas gracias. dale. Muchísimas gracias a vos y bueno, éxitos a todos ahí con la cursada. Nos vemos pronto, Maga. Dale, cuídate. Nos vemos, Pablo. Chau, chau. Dale. Bueno, nos quedamos rápido, tomo lista. Hay algunos que le estuve poniendo presente, a otros no los estuve viendo. ¿Les gustó la exposición? Estuvo buena, ¿no? Sí, muy informativa. Aparte la parte de los honorarios es fantástica. Así que atenti porque miren que ustedes pueden hacer contrato laboral en relación de dependencia, contratos de servicio, contrato de obras, como peritos, consultores técnicos. Miren si no tienen cantidad para hacer de todo siendo ingenieros. Bueno, digo acá, Aloni, ¿está Aloni? El que les da, el que no tiene ninguna duda, da el presente y se va. El que tiene una duda, me queda un ratito más, no hay problema. ¿Sí? Aloni, ¿está?